Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Pedro Viejo, soy abogado, politólogo y un aficionado a la historia más. En el video podcast de hoy quería contar con un referente para mí de la investigación napoleónica en España, que es Alberto Cañas de Pablos. Es doctor en historia contemporánea, ha escrito diversos libros, entre ellos Centauros carismáticos, Bajo la sombra de Napoleón, con el que tuve el honor de presentarlo en la Universidad Carlos III de Madrid hace unos años, que tuvo a bien en venir por allí. Bienvenido, Alberto, a una época de intriga, ambición y poder. Bienvenido a la era napoleónica. Gracias por pasarte por este pequeño proyecto. Pues bien hallado, Sergio. Muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Ahora ya no es en la universidad, ya han pasado unos poquitos años, 4 años que pasan Unos volando. poquitos. Sí, sí. Y aquí nos reencontramos otra vez. Sí, la verdad que todo un placer. Decíamos que, bueno, hoy nos traes un libro, decíamos fuera de cámaras que hoy nos traes un libro completamente diferente al primero, que fue una reconstrucción de tu tesis doctoral, si mal no Ujú. recuerdo. Y Eso en es. este caso hablamos de guerra petrificada, hablamos de un recorrido histórico por los monumentos de toda España que hacen alusión a a la guerra de independencia. ¿Cómo surge este proyecto y de dónde viene esta idea? Bueno, pues todo esto viene porque yo consigo un contrato postdoctoral en la Universidad de Alicante, que lo dirigió el catedrático Rafael Zurita. Y entonces, bueno, pues la propuesta que habíamos presentado a esa convocatoria era hacer un catálogo, pero un catálogo que no fuese solo una base de datos, de todos los monumentos relativos a la invasión napoleónica, la Guerra de la Independencia, que había en España. Claro, la invasión napoleónica tuvo lugar hace más de 200 años, entonces en más de 200 años pues caben muchos monumentos, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí salió esta investigación que sigue creciendo, porque son casi 400. De hecho, desde que publiqué el libro ahora han aparecido 4 o 5 monumentos más, o sea, es un problema que tengo, que de hecho yo lo digo al inicio del libro, ¿no? Que es difícil ponerle final porque claro, uno, es muy difícil saber todos los monumentos, porque no se sabe, y después es que siguen haciéndose, que es lo más interesante, ¿no? Que la memoria de la guerra de la independencia está viva, sí. De hecho, eso te iba a preguntar precisamente porque no sé cómo planteáis esta cuestión, el tema de ir actualizando y posteriormente te preguntaré más acerca de cómo consideras tú que la memoria de la guerra de independencia está viva en España, se ha quedado un poco relegada durante estos últimos años, pero por ir un poco al principio. Hablas, por ir un poco reflexionando, ¿no? Porque nos puedas alumbrar por cómo se reconstruye la memoria, por cómo se reconstruye la historia de los pueblos a través de los monumentos. Mm. Empiezas en el libro hablando de que durante buena parte de la historia los monumentos se dedicaban sobre todo a las grandes figuras, a los reyes, el sistema poderoso. En la Revolución Francesa se comienza hablando de el Vive la Nation, ¿no? El Viva la Nación y se Sí, reivindica el pueblo como tal. Podemos encontrar entonces que en la Revolución Francesa hay un quiebre con este sistema de construcción monumental. Se comienzan a partir de entonces a hacer monumentos dedicados más a un sujeto colectivo. claro, sí, cambia, cambia. Tú piensas que la primera estatua que se inaugura en España que no pertenece a un rey, o sea, que no está dedicada a un rey, quiero decir, es la de Cervantes, delante del Congreso de los Diputados en Madrid. No obstante, no es la primera que se termina. La de Daoiz y Velarde en la Plaza del 2 de Mayo se termina antes, solo que pasan unas cuantas décadas en el Museo del Prado, como obra de arte que es. Entonces, claro, lo que sucede es que cambia completamente, ¿no? Como a raíz de la Revolución Francesa, de esta idea del nuevo ciudadano, el sujeto colectivo, que el nombre que le has dado tú, que está muy bien, cambia. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que se hacen estatuas a referentes, ¿no? A personas que se busca que sean lo que hoy diríamos referentes, ¿no? Modelos.
mientras que un rey no tiene por qué ser un modelo, ¿no? Y más o sea, puede serlo y solía serlo, pero no tiene por qué serlo. Mientras que cuando cambia todo esto, con el cambio de siglo prácticamente, ¿no? A final del 18, principios del 19, es cuando esto se transforma. También esta democratización, digamos, en cuanto a la participación política, no tanto en cuanto al voto, que también, pero en menor medida, claro, hacía que fuese más fácil para, entre comillas, cualquier persona, siempre un hombre, pudiera tener la importancia suficiente como para que le dedicasen una estatua o cualquier tipo de homenaje que nos podamos imaginar. Sí, eso es. Muy interesante. Hablas también, bueno, comenzando con esto, decías que la primera estatua que se termina en la Daoiz y Velarde, y nos tenemos que Ujú. situar, claro, en aquel 2 de mayo de 1808, y Sí. realmente la primera idea de lo que sería un protoayuntamiento de Madrid, de conmemorar ese levantamiento, fue casi inmediata, pero fue frustrada, ¿no es así? ¿Cómo se tradujo el impacto, digamos, de ese levantamiento del 2 de mayo, cuando la guerra o la primer conato de guerra de independencia parece, digamos, estabilizarse ya en una guerra como tal, y se empieza por la idea de necesitamos monumentos para explicar lo que está pasando, para que el pueblo se sienta, digamos, identificado con la causa y comience a luchar? Claro, es que es muy interesante porque, digamos que quienes vivieron la invasión napoleónica fueron conscientes en directo de la importancia de lo que estaban viviendo, ¿no? De la situación por la que estaban atravesando. Entonces, lo que sucede es que después del 2 de mayo de 1808, eh, los franceses poco después salen de Madrid y el ayuntamiento, las autoridades que están ahí, eh, inmediatamente en la primavera, en el verano de 1808, plantean que hay que hacer un monumento a lo que ha sucedido en el Parque de Monteleón, ¿no? En el cuartel de Monteleón, pues David, Velarde, Ruiz, Clara del Rey, todos estos personajes, ¿no? Y entonces lo que sucede es que, claro, cuando entra Napoleón con sus tropas en diciembre de 1808, después de la batalla de Somosierra, pues claro, eso automáticamente anula cualquier posibilidad. Y entonces, claro, pero no fue la única. El monumento más antiguo que aparece en el libro, y dudo mucho que de esos monumentos que ya he comentado, que seguro que se me han escapado, el monumento más antiguo es uno que hay en Soria, que sobrevive desde 1812. En 1812 las tropas españolas expulsan a los franceses antes de que termine la guerra. La ciudad de Soria no vuelve a ser tomada por las tropas francesas. En ese momento se inaugura un monolito en, en, Una en la especie de ciudad. obelisco, ¿no? En Soria. Sí, efectivamente. Y se inaugura en la ciudad, y ahí sigue en el mismo sitio, además en una zona de Soria que todos los nombres de las calles, que toda la odonimia hace referencia a Palafox y a otros personajes de aquella etapa. Y entonces está muy deteriorado, pero ahí sigue. Es el más antiguo que tengo localizado, 1812. Tengo otro en Zamora, en el municipio de Villagodio, de 1819, que conmemora una batalla, ¿no? Entonces, claro, pero vemos cómo muy, muy pronto son conscientes de ello. Y el caso de Madrid, como semanas después del 2 de mayo, dicen, no, no, esto hay que hacer un monumento. Hay que hacer un monumento a lo que ha sucedido en el 2 de mayo. Y te quería preguntar porque Sí. si hay un monumento sobre la guerra de independencia, tuvimos hace poco también a Daniela Quiyue, y es el monumento a los sitios, y en particular los monumentos a Agustina de Aragón, que es quizá la figura femenina más recordada de la guerra, aunque él ya nos estuvo explicando cómo se construye ese mito y demás. Y Sí. te quería preguntar si existe cierta evolución de su representación monumental a lo largo de estos dos sitios, y si hay ciertas diferencias con cómo se representa a los héroes masculinos de los femeninos, digamos.
Sí, bueno, el caso de Agustina efectivamente es la referencia femenina más importante, no es la única. Tenemos Claro. a María Bellido, que es la aguadora en Bailén, a Clara del Rey en Madrid, que por cierto tiene un busto muy reciente, de 2023, Ujú, en la Plaza de las Comendadoras. Y entonces sí que es verdad, pero que la más importante es ella, ¿no? También es cierto, no sé si te lo diría Daniela Quillue, que en Zaragoza hay varios monumentos a las mujeres de los sitios, ¿no? ujú, Hay más. Y entonces, bueno, pues sí que evoluciona, incluso en el pueblo natal de sus padres, en Fulleda, en Lérida, que claro, ujú, es curioso, ¿no? Es un caso curioso de ese monumento, bastante reciente, no recuerdo el año, pero sé que es posterior al año 2000. O sea, en los 200 años que manejamos, que sea de los últimos 25, es nuevo, entre comillas, ¿no? Y como el hecho de que los padres de Agustina de Aragón, que nace en Barcelona, ujú, eh, ¿cómo es posible? Bueno, pues, ¿por qué es posible que en Fulleda, Lérida, se haga ese monumento? Bueno, pues por esta voluntad de sumarse, ¿no? En mi pueblo también han sucedido cosas, ¿no? Mi pueblo también es importante. ujú, Entonces, vemos esta evolución. Hay un libro muy reciente de Rafael Zurita, del que dirigió la investigación original sobre esto. Es un libro que ha aparecido en 2025. No recuerdo el subtítulo, pero vamos, es Agustina de Aragón y un subtítulo, ¿vale? La ujú. editorial es Ático de los Libros, por si alguna persona que nos esté escuchando o viendo le interesa el tema. Y entonces, claro, es una evolución muy interesante que no solo está en Zaragoza, porque claro, lo que sucede con Agustina de Aragón es que muere en Ceuta. Y entonces, en la casa en la que muere, además, décadas después, en los años 50, si no recuerdo mal, décadas después, eh, aún se la conmemora, ¿no? Entonces, en su casa, digamos, en la que fallece en Ceuta, hay un azulejo y hay una lápida el círculo de la comunidad catalana en Ceuta, claro, como ya era catalana. Entonces, vemos cómo hay una evolución muy interesante. En cuanto a la segunda pregunta, sí, evidentemente sí que hay diferencias entre cómo se representa al héroe masculino y al a la heroína femenina, ¿no? En el Sí. libro cada uno tiene un capítulo, de hecho. Lo Ujú, que sucede con el héroe masculino, pues que se vende virilidad, fuerza, valor, arrojo, ¿no? Que son cualidades tradicionalmente atribuidas a los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres es muy interesante porque digamos que se apela a la situación, a una doble excepcionalidad. Por un lado, tendríamos, o sea, estaríamos, perdón, ante unas mujeres excepcionales, únicas, ¿vale? Para quienes diseñaban estos monumentos, Agustina de Aragón y las demás no eran mujeres estándar, no eran mujeres normales, sino que eran excepcionales. Y por otro lado, la segunda excepcionalidad es la que nos indica, o en la que se pone el énfasis, en que la situación, la invasión napoleónica, era una situación tan desesperada, tan excepcional, que, abro comillas, incluso las mujeres tuvieron que meterse ahí, tuvieron que ponerse manos a la obra, ¿no? Y no solo cuidando de los enfermos, dando de comer, habituallando, ¿no? Sino también disparando, como dice el mito, y vamos a creer que es cierto, que hizo Agustina en Zaragoza. Claro, la idea de los mitos es un problema que, o sea, es una cuestión que sobrevuela, no este libro, todos los libros sobre la guerra de la independencia y sobre muchísimos episodios históricos, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre el mito y la realidad? Lo que siempre se ha dicho y la verdad, ¿no? Y podría ujú. poner unos cuantos casos. Investigando sobre la construcción de estos monumentos que conmemoran lógicamente la propia invasión napoleónica y la independencia del país en este mito romántico de la independencia de un pueblo oprimido frente al invasor. ¿Qué comunidades o zonas de España tienen más monumentos y crees que se puede establecer una correlación entre las grandes batallas, digamos, en ti, que entiendo que sí, y la aparición de múltiples monumentos o formas de recuerdo, o de repente pueblos perdidos o sin escaso, digamos, interés estratégico, aparece que sobredimensionan su propia importancia en el conflicto, eh, digamos, construyendo más sobre esta temática?
Sí, bueno, te las voy a responder al revés. Empiezo por la segunda y luego Me la primera. parece bien. Sobre la segunda cuestión, sí, es evidente. Donde ha habido una batalla que podríamos decir objetivamente importante o considerada como importante, va a haber más monumentos. El caso, por ejemplo, de los Arapiles en Salamanca, por ejemplo. La Mm, batalla de Bailén, por ejemplo. La batalla de El Viña, a las afueras de La Coruña. Hay muchísimos monumentos concentrados. Unos más nuevos, unos más antiguos, ¿no? Pero mm, hay muchos monumentos. También es una memoria más fácil a la que apelar, ¿no? Los sitios de Zaragoza que comentábamos antes, los sitios de Tarragona, los sitios de Gerona, los sitios de Ciudad Rodrigo. Hay mucha. El mismo 2 de mayo en Madrid, todo Malasaña está lleno de monumentos, placas, lápidas, estatuas que nos podemos imaginar. Vale. mm. También dentro de la segunda pregunta, la importancia o sea, la importancia que se da en algunos pueblos. Hay de todo. Hay de todo. También piensa que hay un proceso de construcción del relato, ¿no? Mm, Entonces, tenemos casos como el de Astorga, que tuvo un alcalde historiador y claro. Astorga, que ya tenía monumentos, pues este hombre impulsó más, ¿vale? Otro caso interesante, Montánchez en Arroyomolinos, o Arroyomolinos en Montánchez, nunca recuerdo cuál es la pedanía y cuál es la cabecera del municipio, en Cáceres, donde se dio la llamada sorpresa de Arroyomolinos, que creo que cada año, hacia el mes de octubre, inaugura una lápida nueva, con presencia de recreadores, con presencia. Claro, yo desconozco, porque además siempre hago una broma que no sé si te va a gustar, que es que a mí la guerra me da igual, en el sentido de yo no estudio las dinámicas militares, ¿no? O Ah, sea, no estudio los movimientos de las tropas. Entonces, yo desconozco hasta qué punto es relevante, en este caso, la sorpresa de Arroyomolinos. Si se le dio ese nombre, yo entiendo que sí, pero lo desconozco, ¿no? mm, Pero es interesante que se apele a esto y tiene que ver un poco con el caso de Fulleda que comentábamos antes con Agustina, ¿no? Esta mm. idea de en mi pueblo también han pasado cosas. Pero siempre es Sí. positivo, ¿no? Yo, yo, Mm. yo creo que en este caso tú has usado la palabra sobredimensionar, si no recuerdo mal. Si Sí, bueno, aceptamos que hay era. municipios. Sí, sí, pero si aceptamos que puede haber municipios que sobredimensionan su importancia, cosa relativa, ¿eh? Pero si lo aceptamos, no me parece mal. Me parece que es un postureo histórico que no sobra, ¿no? No, En cuanto realmente a. no. Y sobre todo ahora que la gente empieza a desconocer un poco más, cuanto más inputs tengan de lo que sucedió, por mí perfecto. Simplemente era eso, hacer el matiz. Simplemente, perdona Sí, por sí, sí. cortarte un No, no, poquito. muy de acuerdo. Muy de acuerdo. En cuanto a las zonas con más monumentos, yo lo he dividido en comunidades autónomas por comodidad. ¿Por Mm, qué? Porque cualquier sistema de medición, cualquier división territorial que yo cogiera iba a ser anacrónica porque abarco más de 200 años, ¿vale? Entonces, claro, si cojo la provincia, que es verdad que lleva casi sin cambiar desde 1833, hubiera tenido más sentido histórico, pero menos sentido práctico. Tener 50 unidades de medida frente a 19, las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y más Melilla, ¿no? mm, Entonces, ¿cómo? Claro, hay comunidades más grandes, más pequeñas. mm. ¿Dónde hay más? Básicamente Andalucía, Castilla y León, Madrid y Aragón. ¿Vale? Claro, Esas son las las dos cuatro. que mayor extensión tienen, Andalucía y Castilla y León, y Claro, Madrid por población, efecto importancia. capital. Mm, Claro. En el extremo contrario, pues tenemos, aparte de las que tienen cero, como Melilla, Canarias que tiene una, La Rioja tiene una, ¿vale? Que tienen objetivamente pocas. Tenemos un caso peculiar que es el de Castilla-La Mancha, que es una comunidad bastante grande donde solo hay 13 o 14 monumentos, ¿vale? Quien adquiera, vamos, quien sería mi libro, lo compre o lo consulte en la biblioteca, me da igual, verá que para paliar estas diferencias de superficie, porque fíjate lo primero que has comentado tú, son las dos más grandes. Castilla y León, que es la más grande, y Andalucía, que es la segunda más grande por extensión, ¿no? ¿Yo qué hago? Hago una proporción de cada cuántos kilómetros cuadrados hay un monumento. ¿Es un sistema perfecto? Pienso que no, pero sí que es verdad que nos ayuda un poco a moldear. Claro, ¿qué sucede? Que por ejemplo en Ceuta, ya que lo he mencionado antes, hay tres monumentos. Hay
los dos a Agustina, y hay un busto a Jacinto Ruiz, al tercer hombre del 2 de mayo, porque nació allí. Claro, en Ceuta, donde en la Guerra de la Independencia no hay excesivas referencias, de repente en un espacio muy pequeño tienes 3 monumentos. Y en toda La Rioja solo hay uno, que encima es un azulejo en el claustro de un convento que ahora es un hotel. Hay en Haro, en la Rioja Alta. Entonces, claro, yo he creado este concepto, o he parido este concepto de los clústeres monumentales, que es un término económico, es esta concentración de empresas que se dedican al mismo sector, ¿no? Y después los vacíos monumentales. Y creo que es interesante ver cómo, por un lado, lo que tú decías, la presencia de batallas, de episodios conocidos, de personajes conocidos. Hay plazas en Santander y en Camargo, también en Cantabria, dedicadas a Velarde, porque Velarde nace allí, no porque él hiciera nada allí, pero como es uno de los 2 hombres del 2 de mayo, luego vemos cómo hay muchos factores que influyen a la hora de explicar dónde hay muchos y dónde hay pocos. La extensión sería uno, vemos cierta correlación, la población sería otro, Madrid, o incluso el efecto capitalidad, pero también voluntad política, el caso de Astorga, el caso de Arroyomolinos en Cáceres, o también la cuestión de los personajes, de que es que nació aquí. Aunque se fuera a estudiar a la Academia de Artillería de Segovia siendo un adolescente, ¿vale? Pero David desde Sevilla y Velarde desde Santander tienen monumentos en sus ciudades natales sin haber hecho nada allí. Luego vemos cómo hay varios procesos que alimentan que se construyan estos monumentos. Me O que se quedo concentren, vaya. Sí, me quedo sobre todo con el ejemplo de Astorga y con la importancia de la voluntad política. Sobre todo estamos hablando de monumentos, estamos hablando de decoración, de ornamentación y de memoria de la propia ciudad. Entonces, que un alcalde se interese por su pueblo, por saber qué ocurrió en su pueblo, a mi juicio muy importante, porque puede marcar una gran diferencia. Si, por ejemplo, Astorga no hubiera tenido este alcalde historiador, pues supongo que el impulso a la memoria e identidad de esa propia localidad hubiera sido mucho menor. Así que creo que Evidentemente, es un sí. factor diferencial. Hemos hablado del espacio, pues la otra dimensión en este caso es el tiempo. Entiendo que las efemérides en historia son muy importantes. Siempre que hay una efeméride se vuelve a hablar del tema, o es la excusa perfecta para hablar del tema. Supongo que será 1908 y 2008, los 2 años del centenario y del bicentenario, cuando más se propaguen este tipo de monumentos. No sé si es así o si has encontrado esta correlación también. Sí, sí, efectivamente, los 2 centenarios son los momentos de mayor cantidad de monumentos, ¿vale? Ambos rondan una media de unos 10-12 monumentos anuales en toda España, que no me parece mala media. Y es verdad que en los últimos años no se mantiene el ritmo del segundo centenario, pero sí que es verdad que funciona bastante bien, ¿no? Que sigue habiendo. Es verdad que hay altibajos. Por ejemplo, desde este que he dicho antes, de Villagodio en Zamora de 1819, pasa mucho tiempo después hasta los siguientes, ¿no? En 1830 y muchos 40. Hay que pensar en el arrase de la guerra carlista, por ejemplo, ¿no? Como ahí se detiene. El siglo XIX español no es una excepción, pero no es para nada tranquilo. Hay muchas idas, venidas, cambios de régimen. Y qué decir del siglo XX. Hay que pensar que en el siglo XX, una vez que se acaban el centenario, es verdad que en los años siguientes, 1915-16, aún algún proyecto del centenario que se había atrasado por motivos burocráticos, presupuestarios y tal, va terminándose, pero hay algo durante la dictadura de Primo de Rivera, muy poco, pero la Segunda República no está interesada. La Guerra Civil se conmemora, lógicamente, de eso podemos hablar también. Más que se conmemora, que se reivindica, que lo puedo explicar ahora. Y el franquismo no es muy prolijo en esto. Hay un monumento en San Sebastián en los años 60 y muy poco más.
En la transición algo vuelve y ya a partir de los años 80 hay un acelerón y hasta el segundo centenario, que es como el último gran momento. Ya que he mencionado lo de la guerra civil, es interesante porque en la guerra civil los dos bandos reivindican la guerra de la independencia. Y además es muy interesante, lo menciono muy de pasada porque no es monumento, ¿no? Ah, En el libro, pero sí que lo menciono, como en este caso la República dice, nosotros somos Agustina de Aragón, Daoiz y mm, Velarde, bla, 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 porque el franquismo está apoyado por imperios extranjeros, en este caso el nazismo y el fascismo de Mussolini, y el bando sublevado dice lo contrario, dice, no, 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 la verdadera España somos nosotros somos Daoiz y Velarde, Agustina de Aragón, y son los republicanos que están apoyados por un imperio extranjero, en este caso la Unión Soviética, los antiespañoles contra los que hay que luchar. Entonces es muy interesante cómo los dos bandos reivindican este periodo y lo reivindican porque era conocido, porque era importante. Si no, no tiene sentido sí, reivindicarlo, ¿no? de Entonces hecho te quería es preguntar por interesante. ello. De hecho te quería preguntar por ello porque lo primero que se me viene a la cabeza es ese cartel famoso del bando republicano hablando de, digamos, de esa idea, ¿no? De echar al bando sublevado que está apoyado por los imperios fascistas y nacionalsocialista, que es un cartel de confección soviética de la época Sí. de los años 20, pero que es un cartel maravilloso, como toda su confección, y súper potente. Entonces, ¿cómo reincorporan este ideario, este imaginario durante esas épocas? Porque digamos que, como acabas de mencionar ahora, el bando sublevado lo recoge para motivar los esfuerzos de guerra, pero después lo abandona. Sí, es porque luego ya, digamos que la victoria en la guerra, no es que sea yo un experto en la guerra civil, pero la victoria en la guerra civil, digamos que Mm. mata la memoria de todo lo anterior. También no olvidemos que el franquismo aniquila cualquier memoria liberal del siglo XIX. De hecho, no sé si, y no sobre la guerra de la independencia, no sé si es Mola o Queipo de Llano, ya en algún momento de la guerra civil dice que aquí no va a haber abrazos de Vergara. Esto del abrazo de Espartero y Maroto en 1939, que ahí no lo va a haber. Entonces, digamos que el franquismo rechaza luego de plano toda la memoria del siglo XIX, es verdad, y lo menciono también en el libro, la famosa película de Agustina de Aragón, creo que es Conchita Bautista la que hace, creo, la que hace de Agustina, hablo de memoria, ¿eh? No sé si Pondremos el estoy, cartel por aquí con no sé si mucha estoy metiendo la pata, pero creo que es referencia. Conchita Bautista, creo, la que hace de Agustina. Y evidentemente esa película tiene un discurso de españolidad y de autenticidad, de que Agustina era la auténtica española, ¿no? Ujú. No sé. Y sí, bueno, de hecho, la guerra de la independencia, no solo en la guerra civil, sino ahora en la actualidad se usa como, digamos, como un referente identitario, tanto por la derecha como, como por la izquierda. No sé Sí. si has encontrado un cierto relato en esta construcción de la memoria histórica o qué prima sobre todo a la hora de reivindicar la guerra de la independencia, a la hora de construcción de proyectos, construcción de monumentos. No sé si hay un hilo narrativo predominante a la hora de reivindicar Sí. este periodo de la historia. Vale. Lo primero era Aurora Bautista, no Conchita Ah, Bautista, la que hace de Agustina de Aragón. Y lo segundo, hay un hilo narrativo, sí. Es verdad que, al contrario, ya que la mencionábamos de la guerra civil, apelar a la memoria de la guerra de la independencia es hasta cierto punto fácil. Fácil, ¿no? Quiero decir, hasta donde sé, y tú de esto sabes más que yo, y no te quiero meter en ningún compromiso, pero hasta donde sé, en el mundo de la recreación puede haber alguien que se oponga a recuperar según qué memorias de la guerra de la independencia, ¿no? O sea, una cosa que no he comentado, que no sé si la hablaremos después, de los casi 400 monumentos que hay cerca de 20-25 que son pro-napoleónicos. Entonces, te iba a mm, preguntar después por el sí, tema de luego, honrar luego, al enemigo. luego, 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 si quieres nos metemos en eso Perfecto. sin...
sin ningún problema. Pero claro, a lo que iba, ¿no? Esta memoria de Sí. amplio espectro es fácil. Es decir, sí, siempre va a haber un cafre que diga que por qué a estos antiespañoles, ateos, napoleónicos, que en todos los sitios hay cafres. O sea, yo lo sé. Pero, pero son una excepción. Para bien y para mal, estemos de acuerdo con ellos o no, son una excepción. Es muy fácil apelar a que mm, a una memoria, digamos, de hace 200 años. Y además sucede una cosa, y ya que estamos comentando lo del tiempo, ¿no? Lo de la temporalidad, una cosa que sucede es que a partir de la incorporación de España a la Unión Europea, bueno, entonces Comunidad Económica Europea en el 86, hay cierta europeización de la memoria en algunos ejemplos. Caso típico, el monumento a la batalla de Talavera en Toledo, por ejemplo. La mayoría de los que hay en Astorga, la mayoría de los que hay en La Coruña, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que hay una superación de las diferencias, ¿no? Entonces, claro, es más fácil apelar e incluso homenajear a los soldados de los dos bandos. Uno de los monumentos más recientes está en Badajoz y es a un regimiento alemán napoleónico, que en uno de los sitios de Badajoz, por lo que se ve, cayeron como moscas. Bueno, pues tienen una lápida, además, muy reciente, 2022-23, muy reciente, ¿no? Claro, eso por un lado, ¿no? Eso saliendo del contexto español. Bueno, antes de salirme, hay un monumento en Chiclana, en Cádiz, que está en 4 idiomas, en castellano, inglés, francés y alemán, y que dice los que murieron aquí en la batalla de Chiclana en 1811, bla, 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 y ahora nosotros, sus herederos, vivimos además dice como en una Europa unida y en paz y con un futuro maravilloso y, claro, es un cambio completamente, o sea, es un cambio La época. de discurso completamente. Y ojo, que en mi opinión, o sea, en mi opinión personal, es positivo, es bueno, ¿no? Y entonces, claro, y además sucede una cosa, que es que la memoria napoleónica es europea, es casi mundial, ¿no? Entonces, tú puedes ir, igual que esta frase ya rancia, ¿no? De una ardilla antes podía ir de árbol en árbol recorriendo toda España sin tocar el suelo, bla, bla, bla. Vale, tú puedes ir desde el Cabo de San Vicente hasta Moscú, de monumento napoleónico a monumento napoleónico, sin tocar el suelo. Quiero decir, y a los que nos vean o nos escuchen, yo les recomiendo que cuando hagan turismo por Europa investiguen un poco, porque malo será que no haya algo por ahí cerca, ¿no? Un monumento, una lápida. Estuve por ejemplo, en Amiens, tuve un congreso en París en marzo, ¿no? Entonces, después hice un viaje con un amigo y fuimos a Rouen y a Amiens. Claro, en la fachada del ayuntamiento de Amiens está la lápida de la paz de Amiens que firma Napoleón con los ingleses en 1801. Entonces, poner aquí tal cual, ¿no? Vale, Mm. claro, ¿qué sucede? Que al insertarse, vuelvo al caso de Chiclana, pero no es el último, no es el único. El de Astorga, que presume, en uno de estos 200.000 monumentos que pusieron, de ser el municipio europeo más occidental en el que estuvo jamás Napoleón. Y es cierto, lo comprobé. Es cierto, claro. Eso nos hace gracia. Eso tiene sentido de mi pueblo también es importante, ¿no? Encaja, ¿no? En esa línea de pensamiento. Pero también es positivo porque digamos que hay como una europeización de la memoria. De esto nos pasó a todos. Un nos muy relativo, ¿eh? Pero esto, te mueves por Italia y hay monumentos. Te mueves por Francia y evidentemente hay miles de monumentos por Bélgica, por Alemania, por Centro Europa. Vas a Bratislava y resulta que el Tratado de Pressburg se firma allí. Creo que con Napoleón presente, porque Pressburg es el antiguo nombre de la capital de Eslovaquia, ¿no? Y entonces, claro, y te encuentras con una lápida que te... Entonces, claro, si hoy en día se puede apelar a eso, digamos, continentalmente, ¿vale? Creo que hubo alguna polémica con alguna moneda que editaron los belgas sobre Waterloo y Francia protestó, pero son cosas muy nimias, pero en España es casi hasta más fácil todavía, o debería serlo. Entonces eso, pienso que es fácilmente asumible tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Que Mm. probablemente según qué discursos la extrema derecha se opondría? Pienso que sí, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de honrar
a los que mataban españoles y arrasaban ciudades y tal, pues evidentemente, ¿no? Mm, Pero creo que por fortuna está muy superado. Y entonces, que sí, es como tú decías, transversal a izquierda y derecha, es verdad que el relato cambia. Y pongo un ejemplo. En el primer centenario, Cataluña inaugura muchísimos monumentos. Al Bruc, a los sitios de Gerona, a los sitios de Tarragona. En el segundo centenario, creo que inauguran uno o dos. Por- Porque el discurso cambia. De hecho, si te fijas en la cita de la que, la que abre uno de los capítulos, bueno, miento, la que abre la introducción, no sé mm, si tienes el libro delante, pero la que espera abre un la introducción momento. no es necesario, ¿no? No. Pero para quien lo tenga, en la introducción empieza con dos citas, una sobre Barcelona y una sobre Segovia, sobre los monumentos que hay en una y en otra, ¿no? Y entonces en la de Barcelona habla de los escudos de España, los doseles de España, la estatua de la patria, no sé qué y no sé cuántos. Claro, es un monumento del primer centenario. Evidentemente, en el segundo centenario, ese monumento no se haría así. Ah, Estoy convencido. Y no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Digo que objetivamente no se haría así. ¿Por qué? Un poco por lo que tú decías, ¿no? O sea, teniendo en cuenta lo que tú decías, ¿no? Que los mm, discursos evolucionan con el tiempo, que no se mm. ve lo mismo de la misma forma con el paso de los años. De hecho, cuando yo he visto eso, cuando yo he visto la unión o discursos de unión entre, digamos, los que formaríamos parte de los dos bandos, es en la recreación de Somosierra, la conmemoración de la batalla de Somosierra, que directamente lo organiza la Casa de Polonia, a la que invitamos, a la que enviamos un saludo, pero lógicamente es una de las batallas donde más repercusión tuvieron, sin duda, en España, y es la Casa de Polonia en Madrid, son los propios descendientes de polacos o la diáspora polaca que vive en Madrid quienes la organizan con apoyo de la embajada. Y todos los discursos que escuchamos, que vemos y que sentimos allí son de unidad entre los ciudadanos europeos que convivimos Claro, en unión y en convivencia plena. Es decir, y de hecho, ya que mencionas Somosierra, varios de los monumentos que hay allí son a los españoles y polacos, y algunos, que yo recuerde al menos dos, están impulsados por el gobierno de Polonia. claro, claro. Sí, 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 completamente. Pero esto tampoco, quiero decir que esto no es una excepción. Hace poco en No, charlas del Instituto de Historia y Cultura Militar hablaban de las conmemoraciones que se hacen en Bélgica a los tercios españoles y al propio Duque de Alba, aunque para ellos lógicamente es el malo de la película, ¿no? Pero es el también se monstruo para los niños conmemora, es el pequeños. monstruo Que absoluto. no se Entonces, olvide, quiero que es el decir... coco. Claro, claro, entonces es una cuestión de un pasado común entre europeos que hemos convivido y es Sí, nuestra historia. además, Y como anécdota, y ya pasamos a lo siguiente si quieres, oh, como anécdota mía personal, yo tuve una estancia como docente en Poznań, en Polonia, y entonces yo estaba allí dos semanas enteras y me sobraba mucho tiempo porque daba mis clases, pero luego tampoco podía ah, investigar porque no hablo polaco. Entonces me fui al Museo Militar Regional, que está en Poznań, si alguien conoce la ciudad, y si no, le invito a ir, pues en la plaza principal, que es preciosa, pues está allí. Y entonces entro y hay dioramas, que es una cosa como muy siglo XX, ¿no? El diorama. Y mm, entonces me pasa algo absurdo, que es que veo uno y es como que reconozco el paisaje, porque todos son iguales, ¿no? Y ujú, entonces me acerco y entonces es cuando veo una banderita de España y veo que pone Somosierri, solo que en vez de con A, con Y. claro, Como en el polaco se declina, pues seguro que es de Somosierra, pero bueno. Claro, y entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo haya cogido dos aviones para llegar hasta aquí? Que haya salido, o sea, que fueran en total 5 horas de viaje entre unas cosas y otras para encontrarme un diorama de la batalla de Somosierra, claro. Entonces, ahí vemos lo que para nosotros sería como una memoria inversa, ¿no? Porque claro, el mm, papel fundamental de la caballería polaca en la carga de Somosierra, teniendo a los españoles o sea, los españoles la ventaja de la altura y todas estas cosas, es interesantísimo, ¿no? Como el mismo lugar de memoria
de Pierre Nogard, que es el creador de ese concepto, lugar que no solo es un lugar físico, ¿no? Hay Mm. muchos tipos de lugares de memoria, como el mismo lugar de memoria es polisémico y a la vez no, como significa cosas distintas, pero relativo a lo mismo, ¿no? Entonces, para que veamos la dimensión continental, un último ejemplo, viaje a los Bálticos, Vilna, vamos a un cementerio y llegamos a la lápida que hay encima de una fosa común de la campaña napoleónica de Rusia. Y el texto de la lápida, en lituano que no entendí y en francés que por suerte entendí, dice que ahí había enterradas personas de no sé cuántas nacionalidades, pero eran como 10 o 13 nacionalidades, o sea, eran muchas. Claro, entonces, eso genera unas dinámicas de memoria que van en muchas direcciones, ¿no? Y eso creo que es muy, muy interesante y que no lo podemos olvidar y que no podemos despreciarlo por unos atavismos nacionales, creo que bastante superados o que deberían estar bastante superados. Al final nos hemos mezclado entre, entre todos, hemos guerreado los unos contra los otros y pensamos y ahora convivimos y nos desarrollamos gracias los unos con los Ujú. otros. Y esta honra al enemigo, por así decirla, estos monumentos de honra al enemigo, sí que se ven, entiendo que ya separaron el tiempo, ¿no? Cuanto más lejos en el tiempo o hay en el siglo XIX estos monumentos, digamos, pronapoleónicos o, Sí. digamos, pro-franceses, como lo quieras catalogar o como quieras introducir el matiz, o sobre todo Ujú. también hacia británicos cuando los británicos también pudieron cometer crímenes durante este periodo, la Guerra de Independencia, a Sí, pues pesar de que mira, eran aliados. muy interesante. Como intuyes, la inmensa mayoría de los monumentos a los franceses, ¿vale? Que además hay unos 25 y la mayoría son positivos hacia ellos. Solo hay dos negativos. Uno en Segovia, en el pueblo de Coca, y otro en Zaragoza, en el pueblo de Muel. Son los dos negativos que hay. Todos los demás son positivos. La inmensa mayoría son recientes. Es decir, el que además, uno que casualmente ya he mencionado, que es el de San Sebastián en el franquismo, en el 63, en el 150 aniversario de la Mm. quema de la ciudad y demás, ¿no? Que habla de ingleses, franceses y españoles. Pero hay una excepción, por suerte, que es la que hay en Cabrera, en las Islas Baleares, en 1847, cuando España apenas había construido monumentos propios, ¿no? Por estos parones que hemos comentado Mm. hace ya un ratito. Entonces, lo que sucede es que Fernando, el príncipe de Joinville, el hijo del rey Luis Felipe de Orleans, le dicen, él estaba mucho con escuadras de barcos por el mar Mediterráneo, le dicen que en la isla de Cabrera aún quedan restos de prisioneros napoleónicos. Claro, ¿qué había pasado? Bueno, pues que en la isla de Cabrera había funcionado como isla cárcel, Mm. ¿vale? Comienza a serlo a raíz de la batalla de Bailén, de la derrota napoleónica en Bailén, y muchos prisioneros, hay algunos que se van a Canarias, que no lo pasan especialmente bien, pero que muchos se quedan, se acaban casando con mujeres canarias y sus descendientes son canarios, a todos los efectos. Pero los que tuvieron peor suerte, de los pontones que estaban ahí acumulados en la bahía de Cádiz, donde morían de hambre, enfermedades, a decenas, y más, los llevan a la pequeña isla de Cabrera, al sur de Mallorca, y los concentran ahí. ¿Qué sucede? Que es verdad que no hay cifras fijas, porque hay muchas fuentes, pero por dar una cifra más o menos aproximada, ahí por ahí acaban pasando 13.000, 14.000 soldados y mueren cerca de 10.000, lo cual es una tasa de mortalidad terrorífica, Bastante. ¿vale? De hecho, siguen llegando, ya llega un momento que no tienen nada que ver con bailenes, sino que son prisioneros napoleónicos y tal. Hay varias fugas que dan para ir. Cuento alguna en el libro y en algún artículo que tengo publicado Mm. cuento alguna de película que es increíble. De hecho, hay uno que se fuga, llega a Argelia con 30 personas, vuelve y se lleva como a otras 30 más. O sea, de película. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que lo que le dicen al príncipe de Joinville es que aún quedan los restos a la vista, que aún hay esqueletos, hay restos, hay ropa, hay restos de los campamentos, claro, ahí no vivía nadie, acaba yendo un cura que acaba siendo como una especie como de gobernador de la isla e intermediario, interlocutor con las autoridades de Palma de Mallorca. Y entonces lo que sucede es que el príncipe de Joinville manda a un subalterno, a Kerouac, y entonces le dice que es que está toda la vista, que es que están los huesos ahí sin enterrar, o sea,
O sea, yo creo que tenía que dar hasta miedo. Y entonces, de una forma muy rápida, él negocia con las autoridades españolas, con Miguel Tacón, que era la autoridad militar ahí en Palma, y su obsesión es no ofender a los españoles. Es su obsesión. Hay algún periódico de Madrid que se queja, pero tampoco, no hay mucha repercusión en Madrid, ¿eh? Claro, porque pensemos de, bueno, ¿quién son los franceses para hacer un monumento en España? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Es como si mañana hay un cónsul en Francia español que decide plantar un monumento porque quiere, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Y consigue que sus propios marineros, bueno, hacen varias misas, entierran a los que pueden y consiguen que sus propios marineros sufraguen ese pequeño obelisco. No es demasiado grande, son unos, creo que no llega a los 8 metros de alto, en teoría se veía desde el mar, el tiempo ya hace que ya la vegetación lo haya cubierto, o sea, se puede acceder pero no se ve desde el mar. Y lo que dice la inscripción es a los soldados franceses muertos en Cabrera. Punto. Su Alteza Real, el príncipe de Joinville. No hay mención a Napoleón, no hay mención a la Guerra de la Independencia, no hay mención a Bailén. Y de hecho, hay un problema, que es que a veces se nos olvida, el ejército napoleónico era un ejército multinacional. Polacos, italianos, daneses, suecos, alemanes, quiero decir, irlandeses, que nos los dejamos siempre, como están ahí en una esquina, se nos olvidan siempre, los pobres irlandeses, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que ese monumento no recuerda ni a los italianos, ni a los polacos, ni a los alemanes, que son los tres grupos minoritarios más grandes que había dentro de los que estaban en Cabrera, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es interesante cómo muy pronto, en 1847, insisto, cuando España tenía construidos 4 o 5 monumentos, no más. No más. Cómo tan pronto está este en Cabrera, ¿no? Que de hecho en las Islas Baleares creo que tengo contabilizados 3 nada más. Y es uno de los 3. Es muy, muy antiguo. Hay otro en Menorca y poco más, ¿no? Entonces sí, lo que tú decías, la inmensa mayoría son muy recientes. A veces con la participación del embajador, con la presencia física del embajador, que esa es otra dinámica de poder blando, de soft power, muy interesante, ¿no? ¿Cómo van los embajadores? Volvemos al caso de Astorga. Astorga fue el embajador de Argentina, fue el embajador de Rusia, porque había sendos regimientos de esos países y se les honra con un monumento, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante esto, sí. Es una historia alucinante. Sí. Alberto, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí que por lo menos de todos los monumentos que tienes catalogados, nos digas cuál ha sido el que más te ha sorprendido al investigarlo y cuál es el que no nos podemos perder, que esté en nuestro país y que podamos descubrir, digamos, para conocer también algún pueblo, alguna ciudad de esta Pues zona. mira, que me hayan interés. Bueno, el problema que tiene, lo que pasa con la memoria de la Guerra de la Independencia es que no hay un monumento. O sea, no existe el monumento. Si queréis podemos llamarlo el del 2 de mayo, o sea, perdón, el del obelisco de la Plaza de la Lealtad, que ni siquiera, porque se resignificó para los caídos por España, ¿no? Aunque estén ahí David Velarde y toda la gente, ¿no? Pero no. Entonces, elegir un monumento es difícil. Lo que sí que te voy a decir son 3 que me han sorprendido. Uno es que es el de David y Velarde en Segovia, delante del Alcázar, que es un monumento que yo conozco, o sea, que yo había pasado 1000 veces hasta que me detuve a estudiarlo. Y me di cuenta de la calidad artística que tiene. De cómo, por ejemplo, las farolas son dragones. El lenguaje que tiene, cómo la historia aparece como testigo de lo que podríamos llamar la gesta de David y Velarde. Ese en Segovia. Y después, un segundo, van a ser 3, ¿eh? Un segundo monumento por un poquito recóndito es uno que hay en Vera de Bidasoa, en Navarra, en un pequeño puente sobre el río Bidasoa, en el centro del pueblo. Y entonces es muy interesante porque es un monumento muy, muy pequeño a todas esas campañas de 1813, ¿no? De la batalla de San Marcial, de la batalla de no sé qué. Bueno, pues es un monumento minúsculo en un paisaje idílico muy interesante que le recomiendo a todo el mundo, ¿no? Y después uno que me sopló un compañero de departamento, porque claro, yo he estado años preguntándole a todo el mundo si sabéis de cualquier monumento en un pueblo.
por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque a lo mejor hay un guerrillero en un pueblo por ahí perdido y tú no lo sabes, pero resulta que en tu casa natal hay un cartelito que ha puesto el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues es en el Escorial, en el Jardín de los Frailes, que ahora mismo no tengo muy claro si hay que entrar al monasterio o no. Para verlo, hay una lápida. Una lápida en inglés. Ya que has mencionado antes a los ingleses, que yo casi no los he tratado hoy. Entonces hay un monumento, es una lápida mortuoria de 1905 y está dedicada a un militar inglés, en principio, porque hay varias versiones, que es herido en la batalla de los Arapiles en 1812 y que sobrevive más o menos hasta que muere en el Escorial. Y Wellington pide que se le entierre allí y que se ponga esa lápida. No se consigue y es el nieto de Wellington, eso sí que se sabe, el que impulsa esa lápida en 1905 en honor de este otro militar. Entonces, claro, una lápida en inglés que quiso poner Wellington, pero que no le dio tiempo, ¿vale? Porque hay dos teorías. Claro. Una, que él llega a ir a ver al Escorial a su amigo, ¿vale? Y otra es que pasa de largo y deja dicho que se haga. Eso es lo que no se sabe. Pero que Wellington quiso ponerla, no le dio tiempo, y que es su nieto quien la pone 100 años después, casi 100 años después, en 1905, 90 años después, más o menos, es interesantísimo. Pues de estos casos hay muchísimos. Hay muchísimos. O sea, tengo contabilizados 386. En el libro pone 382, pero como van apareciendo más, Van es este apareciendo, problema que tengo. se va creciendo esa Pero es gran que base. va creciendo. Hace poco estuve en la Academia de Artillería de Segovia, que estoy investigando allí una serie de temas, y resulta que claro, es un antiguo monasterio. En el claustro tienen puestas unas lápidas a los artilleros ilustres muertos en varias guerras, ¿no? Y entre ellas la napoleónica. Claro, eso yo no lo tenía en mi radar. Claro. Por lo que se me ha dicho, hay en un pueblo de Aragón que se va a instalar una placa nueva de forma inminente. Iba a ser en 2025, no fue, pero creo que ya de aquí a que termine el año. Luego, se sigue haciendo, ¿no? Entonces, yo lo que les invito a quienes nos vean o nos escuchen es que, bueno, algo que no hemos comentado, la parte final del libro es una base de datos inmensa, en la que me preocupé de poner dónde estaba cada monumento. En la calle tal, es este del inglés, en el jardín de los frailes del monasterio, en la esquina de no sé qué. Es un Para mapa que, enorme claro, porque de coordenadas, así. claro, porque lo bueno que tiene esto es que se puede viajar, digamos, siguiendo estas cosas, ¿no? Y entonces se puede ver dónde están las cosas, o sea, dónde está cada pieza de memoria, cada antena de memoria, como las llamo yo. Y creo que es muy interesante. No, desde luego, Alberto, ha sido una charla fascinante. El libro es increíble. También tengo que recomendar tu propio podcast, Historia 2609, que Sí. también nos lo pasamos bien escuchándote por allí. Y desde luego, Alberto, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por pasarte por este canal. Nada, ha sido mutuo y nada, ha sido un placer y para lo que necesitéis, pues podéis contar conmigo. Así que nada, un saludo.